de vuelta en Matinal. Me acompaña Percio Maldonado y quien les habla, Marjorie Espinosa, para darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Está con nosotros el doctor Pedro Sin, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano. A usted los buenos días, bienvenido, y también como estamos iniciando el año, desearle los mejores augurios, tanto para usted como también para el gremio. Muy bien, buenos días, Marjorie. Muy bien. Bueno, pues nada, pues deseamos una buena aventura en el 2014 y que sobre todo dominicanos y dominicanas nos mantengamos unidos, porque a nosotros siempre nos ha interesado el ámbito de la unidad en lo diverso. Eso es lo que va a construir el puente que nos conecte con la sociedad, para luego avanzar en todos los temas, en el caso que nos ocupa hoy, en la salud. Doctor, tradicionalmente parecería que nos movemos en un círculo vicioso. Cuestionamiento al colegio médico, la actitud de los médicos, cuestionamiento a las autoridades, al Estado, para mejorar el sistema de salud nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los planes que usted tiene como para cambiar la situación? Los planes desde el ámbito del Colegio Médico Dominicano deben de estar centrados en un común denominador. Y el pueblo debe entender que médicos y médicas somos la voz de la solidaridad. Somos los que hemos renunciado a los días feriados para estar en los hospitales. En los hospitales que en muchas ocasiones el sistema no nos provee de insumos diagnósticos, de insumos terapéuticos. Somos los que cuando nos retiramos en pensión no tenemos ni siquiera para comprarle un juguetito a nuestros nietos. Esa es la realidad. Lo que hacemos de tripa corazones en los hospitales, y todavía aparecen personas que dicen que no trabajamos. Entonces, esa es la realidad nuestra. Con un sistema que entendíamos que al día de hoy iba a cambiar, yo tenía mis dudas, y ya tenemos 12 años con el sistema de seguridad social, y a los 10 años teníamos que sentarnos a la mesa para discutir algunos de los aspectos que hacen o que han hecho que se detenga ese proceso. Maravilloso por demás, después de la Constitución, esa es la ley más importante, sin duda. Entonces tenemos una serie de situaciones que tienen que ver con la red de servicios públicos. ¿Qué tendríamos que cambiar ahí? Bueno, tenemos que cumplir con la ley. Tenemos que tener rectoría, tenemos que tener la red única, que muy posiblemente se va a aprobar ahora, pero que queremos que se apruebe con el consenso necesario. Hay un grupo importante de médicos y médicas que están laborando en el Seguro Social. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ellos? Entonces debemos de ir tras esa verdad y nosotros estamos convencidos de que vamos a acompañar a los demás actores y vamos a concertar sobre la base del respeto mutuo. Es lo único que solicitamos, que lo que acordemos se cumpla, porque también hay ese tipo de problemática. Doctor, y a propósito de cumplir y a propósito de la mayor calidad en el servicio de salud, también pues uno de los reclamos de los distintos sectores es la implementación real y efectiva de lo que es la atención primaria. Se han dado algunas informaciones recientemente, pero sin embargo se mantiene la percepción de que todavía no acaba de arrancar exitosamente. ¿Cuál es su percepción y cuáles son las metas que tiene el gremio en ese sentido? Atención primaria es la principal estrategia de salud y es la puerta de entrada al sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para ello debemos de completar el número de las UNAPs, de la unidad de atención primaria. Sí. Pero no solo ello, tenemos que debemos de mejorar la calidad de la atención en ese sentido, en esa dirección. Para ello, el Colegio Médico en este año va a iniciar junto con el Ministerio, con ambos, tanto el de Salud como el Ministerio que tiene que ver con la educación superior, entre otras entidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que es la recertificación, que tiene 7 años aprobada y no la hemos implementado. ¿La recertificación? ¿Qué significa eso? Significa que después que tú te gradúas, Percio, tú debes de recertificarte, actualizarte, y no lo hemos hecho.
¿Y cada qué tiempo establece Cada la ley? 5 años, pero tenemos que iniciarlo, no se ha iniciado. Entonces la idea nuestra es los 5.500 médicos y médicas generales de la red, aproximadamente, más los pediatras, más los obstetras y los médicos familiares, iniciar ese proceso ahora, que dura más o menos 6 meses, que no necesariamente presencial, un componente importante virtual, vamos a utilizar la tecnología. No olvidemos que el talento humano tiene 3 fundamentos: la globalización, el cambio de contexto y la permanente búsqueda del conocimiento. Cuando tú le agregas la parte de la innovación y la tecnología, entonces nos acercamos más a lo que debe de ser el desarrollo presente y futuro del país. Doctor, para entender un poco el alcance de esa recertificación, que por supuesto procura la calidad también de los profesionales de la salud, porque al final todo es un engranaje perfecto, ¿cuáles serían las posibles consecuencias en caso de que se determine entonces que ese profesional de la salud ya no está al nivel del estándar requerido? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, lo que ocurre es que la recertificación va a mejorar sustancialmente la calidad de la atención. Entonces, mientras nuestros médicos no tengan esa posibilidad de que hora crédito avancemos sobre la actualización médica, que es permanente. Cada día aparece un nuevo instrumento de trabajo, o un nuevo medicamento, o una nueva estrategia, un nuevo protocolo, procedimiento, así es. Pero entonces, en caso de no obtener las calificaciones requeridas, ¿habría un mandamiento entonces a hacer algún curso, una formación adicional y someterse nuevamente al proceso para obtener la recertificación? Así es. Tienen que reunir las horas crédito. Okay. Bueno, en otros países, Estados Unidos, es indispensable un examen. Aquí nosotros concertamos y el examen es opcional para hacer el proceso más dinámico. Hay una cultura aquí de que el examen es algo traumático, ¿no? Y espanta a mucha gente. Sí, y entonces los chicos a veces estudian como para los exámenes. Entonces hay que tratar de esa cultura, pero sin embargo no hay país en el mundo. Aquí se va a trabajar más a nivel de conferencias, talleres, congresos. Es sumamente importante, muy dinámico. Usted parte de la formación continua. Usted habla de consenso. Siempre es ideal la posibilidad de ponernos de acuerdo sin tener que votar. Sin embargo, cuando uno ve en la estructura del país, ¿quién es la pieza clave para producir los cambios que el país necesita? Porque, por ejemplo, el colegio médico es una pieza importante, es el personal, es el capital humano, pero tal vez la capacidad del colegio médico es gritar hasta si alguien le escucha. Pero ¿quién toma la decisión? ¿El gobierno, el Estado, las autoridades? ¿Cómo pueden verse esas relaciones en procuras de esos cambios y que pudiera, digamos, auspiciar ese consenso que usted dice que es necesario para cambiar y transformar las cosas? Debe de ser el Estado. Debe ser el Estado. Y el Estado debe de promover una palabra de mucha usanza: voluntad política. Eso es lo que nos ha faltado. ¿Siente usted que la hay? En estos momentos hay un gran esfuerzo, sin lugar a dudas, sobre todo en el área de la educación. Ya esperamos que el presidente, el licenciado Danilo Medina, pues entonces vuelque ahora. Hay una preocupación muy grande con los indicadores. La mortalidad materno-infantil, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos y ha disminuido, esa es la realidad, pero continúa muy alta. ¿Cuánto? Por encima de 100. Encima de 100. Sí, está alta. De cada 1000 mujeres. Sí, 100. Está alta. Pero antes era 159. Y doctor, permítame, antes de seguir con esos indicadores, tristes indicadores, muy tristes, podríamos decir, a propósito de la voluntad política, usted decía que podía ver algunos esfuerzos en este caso. Muchas veces se interpreta la voluntad política con la asignación presupuestaria en alguna área, en este caso en el sector salud. ¿Usted entiende que en este presupuesto para el año 2014 se evidencia esa voluntad política a través de la asignación de recursos para el sector? Bueno, la voluntad política también depende de tu disponibilidad, obviamente. Pero yo aspiro a que sea mayor. 1,8 del PBI es poco. Independientemente de la presión tributaria, yo escuchaba, importante, el tema, ustedes lo han tratado de alguna manera, la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Entonces, cuando yo veo que a 20, 25 años será un 5%, que lo estamos prácticamente solicitando ahora, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Y todo eso es por la presión tributaria. Entonces, si no hay una alianza social, política y económica de todos los sectores, no vamos a avanzar, porque tenemos desencadenantes sociales que hacen que esos indicadores no bajen. Aquí los partos se hacen institucionales más del 99%. Las embarazadas tienen 3 o más visitas previas. ¿Qué usted llama institucionales? Que van a los centros médicos. Exactamente. Es decir, que pasan por el proceso de ir a los centros médicos. Ya no son las comadronas de antes. Doctor, pero y ahí se nos... Y es que tenemos más de 300.000 jóvenes todos los años buscando trabajo. Y la calidad de los empleos no es la más correcta. Aquí se nos plantea un tema, a propósito de eso que usted dice. Usted que conoce la dinámica, digamos, hospitalaria del país y los centros médicos privados, en fin. Hay una cuestión que es presupuesto y hay otra cuestión que es gerencia. ¿En qué medida necesitamos gerenciar de manera diferente nuestro sistema de salud? Así es. Porque si nada más le ponemos números económicos, posiblemente no vamos a llegar nunca a tener la cifra suficiente. E incluso hasta el mismo caso que usted ha mencionado, el de educación, descubrimos que, bueno, el presidente ha puesto el dinero, pero ahora tenemos como una especie de la crisis de la abundancia, porque ahora tenemos el dinero, pero no tenemos tan claro ni qué lo vamos a hacer, ni cómo lo vamos a invertir. ¿Cómo generar ese equilibrio justo de decir un mejor presupuesto, pero una mejor gerencia? Porque el reto final será hacer cada vez más con menos. Sí, así es. Cuando la gerencia está ausente o no está en las proporciones que se requiere cualquier proceso, entonces en algún momento la cadena cliente-suplidor se rompe. Y entonces ahí comenzamos a tener dificultad, porque uno de los fundamentos de la calidad es el mejoramiento continuo y el trabajo colectivo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Nosotros fuimos a juramentar al presidente del Ceibo, de la sede de allá, y nos encontramos el que el hospital del Ceibo tiene 1 año que se está reparando. Y yo no soy ingeniero, pero yo pude advertir que le falta menos del 20% para concluir. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Los médicos están desesperados, quieren trabajar. El que resultó electo me relató una anécdota interesante para que el pueblo vea que los médicos tenemos razón en lo que planteamos. Un desprendimiento de placenta. Él la montó él mismo, él es ginecobstetra, el doctor de la Cruz. La llevó al Antonio Musa, estaba ocupado, el médico que estaba de servicio haciendo una cirugía, y él mismo se desmontó y la operó. Entonces eso habla, eso ustedes no lo vieron en los periódicos, ni en las noticias, y eso acontece a cada momento. Entonces eso está presionando al Antonio Musa, el hospital de San Pedro de Macorís, porque entonces se triplica la población. Que es un hospital de referencia. Exacto, perdemos los insumos, perdemos. Entonces eso inquieta a los médicos. Yo tuve que ir a una asamblea, hicimos unas cuantas gestiones y me parece que a partir de esta semana se va a iniciar un proceso ya de culminación. Teníamos que ir nosotros, teníamos que decir eso. Entonces ahí vemos una parte de planificación. Ya en este inicio de su presidencia, ¿ha establecido contactos formales con el ministro de Salud? ¿Y cuál es su estado de ánimo, su disposición? Estamos entre compañeros. De alguna manera sí, lo que pasa es que a veces los compañeros también tenemos discrepancia, al igual que los hermanos. Así. El doctor Freddy Hidalgo, más que ministro, lo vemos como un hermano, somos internistas los dos, lo conocí hace unos años atrás, es una persona que distingue el conglomerado médico. Los médicos no somos una clase, somos un conglomerado. Es un error que oigo y veo a cada momento. Y de manera que nosotros que queremos es que haya alrededor del doctor Hidalgo un staff que responda a los requerimientos de lo que son o es la red y lo que es realmente el programa que ellos tienen.
porque a veces vemos que se detiene. Por ejemplo, se quitó de alguna manera abruptamente la enojosa cuota de recuperación. Entonces, eso trajo como consecuencia un impacto negativo de alguna manera, porque los que estaban por contrato quedaron entonces 3, 4, 5 meses sin cobrar. Entonces hubo en Cabral Ibáez un movimiento de protesta. Entonces había que hacerlo para después decir que los 75 millones se iban a pagar. Eso es lo que yo no entiendo. Pedro Sin, que es quien nos habla, ha dicho públicamente que mientras yo sea presidente del Colegio Médico Dominicano, haremos todo lo humanamente posible para que no haya huelga por aumento salarial. ¿Por qué? Porque dos cosas fundamentales: golpea al pueblo, sobre todo los más pobres que todavía esperan por nosotros. Pero si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo después de la huelga, pongámonos de acuerdo primero, y no hay que hacerla. Tan sencillo como eso. Reiteramos, por aumento salarial. La salud es innegociable. Tiene que funcionar la red. Los hospitales deben de tener todas las herramientas para que médicos y médicas puedan trabajar. Hay el tema de la inseguridad, ahora ha llegado con más fuerza a las emergencias. Una agresión en San Juan de la Maguana a un residente, prácticamente le quiebran la muñeca. Entonces no hay manera de nosotros decir que queremos trabajar bajo el amparo de la tranquilidad. Cuando llega una riña, el médico quiere accionar y hay personas graves, con estocada, con disparos, pero vienen detrás también los dos grupos, entonces se forma un caos tremendo. Pero no hay seguridad en los centros hospitalarios. No, en las emergencias la mayoría carecemos. Vamos a cursar una visita a los estamentos que están involucrados, vinculados, para ver si de una manera ya definitiva pues tenemos algún nivel de seguridad. Eso ocurre en Higüey también, porque estamos ahora en el mes de las juramentaciones. El doctor Peroso, un ginecobstetra de muchos años, dijo en el micrófono que él se retiraba de la obstetricia porque él, entre otras cosas, él siente la inseguridad de la madrugada. Entonces, es algo colectivo, es un tema importante que tiene que ver con la educación también, sin lugar a dudas. El tema de las embarazadas adolescentes, es una epidemia que tenemos. Entonces hay que ir. Ya nos reunimos de primera intención con nuestro hermano Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP. Vamos a trabajar mancomunadamente. Yo aspiro hasta tener un segmento en algún programa de ellos o nuestro sobre educación y salud. Vamos a ir a las escuelas. Tenemos un secretariado de extensión que le hemos denominado el brazo de extensión social. Yo siento que nosotros los médicos debemos de volcar toda esta experiencia a las comunidades. Sin embargo, el tema de las embarazadas, de niñas embarazadas, no es solo un caso dominicano, parece una epidemia regional, porque lo conocí en Colombia, lo he conocido en otros países. Sin embargo, aquí ha habido una resistencia a la educación sexual en las escuelas y a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo dar una solución a un tema que, como usted dice, creo que fue epidemia que usó el término? Así es. Es decir, ¿cómo enfrentar una situación como esa, donde se ha dicho que la realidad es niños criando niños? Así es. ¿Y qué vamos a cosechar más adelante? Entonces, el problema aquí... Pero ¿cómo introducir un elemento para que una niña menor de edad que pueda tener una relación sepa? Tenemos que aproximarnos dos componentes fundamentales que tú no lo quieres decir, pero yo lo voy a decir. ¿Cuáles son? La iglesia. Sí, tenemos que aproximarnos. Entonces, socializar con la iglesia, con todas. Alguna manera de poder llevar ese tipo de educación. Porque si no, será imposible. Es propio, tú tienes razón, los países en vía de desarrollo pues es uno de los problemas que alarman, porque tú has ido a un hospital, tú no sabes que los hospitales tienen ahora departamentos de niñas embarazadas, es increíble, y tú ves esas caras de niña y embarazada, pero no es eso. ¿Quiénes son los que la embarazan? Peor todavía. Sí. Familiares. Claro. Y generalmente de edad muy avanzada. Muy avanzada.
Sí, entonces debemos de articular un proceso que participemos todos. No dan pelas en los hospitales. ¿No dan? No dan pelas. ¿Cómo así? No hay pelas que curen a adultos que cometen este tipo de crímenes, de abuso. Ah, tú dices pelas con Pelas, ese. pelas. Ah, sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, no lo tenemos tanto así, pero ahí está el ámbito de la justicia. Claro. Sí, claro. Sí, ahí es donde tendrían que dar la pela. Así es. Definitivo. Sí. Doctor, y en otro orden, también un aspecto sumamente importante en el sector salud es el sistema de seguridad social. Hasta ahora en sus declaraciones ha dicho y ha entendido y ha reconocido la necesidad de actualizar todo el sistema. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales o más prioritarios que usted entiende deben ser modificados para que funcione adecuadamente? Hay diversos, pero hay uno en especial que nos parece que si logramos resolver, se hará como el efecto dominó, pero positivo. O sea, que tú tumbas la primera pieza y las otras pues, las otras irán cayendo. ¿Cuál es ese? El artículo 24 sobre el veto. ¿Sobre? El veto. En el Consejo de la Seguridad Social. Lo que es el veto. Bueno, el veto es algo muy sencillo. Hay tres: el Estado, los empresarios, el tripartito y los sindicalistas. Tienen la potestad de, cuando estemos reunidos, socializando, discutiendo, para ya arribar posiblemente a un consenso, cualquiera de esas partes que se pare de la mesa de discusión, ahí concluyó, claro. Rompe la reunión. Claro, entonces el colegio médico entiende que no debe existir veto. Bueno, Y en última instancia saludaríamos lo tendría el Estado. el Estado. Saludaríamos que fuera el Estado, en última instancia, sin duda. Y no hay que tenerle Miedo a ello, plantear. claro que no, claro que no. Y entonces, ¿cuál sería la alternativa en lo que sugieren ustedes en los casos de un posible tranque en esa toma de decisión o en ese proceso de arribar a un consenso? Ese es el problema. ¿Qué proponen ustedes? Ese es el problema, de que se tranca. Sí, no, pero una cosa es oponerse a la figura del veto, que al final hasta ahora está instaurada como una alternativa ante esas situaciones. Entonces, solicitar su eliminación tendría que ser a cambio de otra alternativa que entienda pueda superar los impases que ahí Que la única generalmente alternativa que se vemos dan. viable es retirarlo. Que no haya veto. Que no haya veto, porque, por ejemplo, Y que entonces con el- se mantengan Claro. las conversaciones hasta tanto se Sí, llegue sí, sí. a una Sí, conclusión. eso es muy probable. No hay que tener encogimiento de hombros. Yo he dicho públicamente que las ARS, para tocar el tema, yo he dicho que se parece a Haití. Y todo el mundo dice, ¿pero cómo tú dices eso? Sí. Si me permite concluir, verán ustedes por qué. ¿Haití va a desaparecer? No, no va a desaparecer. La ARS tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo en qué. En la política migratoria, en el caso de Haití, y lo que se está haciendo ahora, un esfuerzo. Y la parte de comercialización con las ARS, tenemos que sentarnos. Claro que sí, porque hay muchas quejas. No permitamos que los médicos entiendan que su adversario, para no mencionar la otra palabra, ya no es el gobierno, sino las ARS. No permitamos eso, porque eso entraremos entonces en diferencias que posiblemente sean insalvables en un momento determinado. Vamos a sentarnos, vamos a comunicarnos. Sabemos, miren, la ARS, que uno de los problemas de la ARS es el colegio médico. Se entendió en una época que era una conquista. La ARS son empresas, al igual que la del colegio médico, y deben de manejarse en el ámbito empresarial. Pero eso no indica jamás de que va a ser en una forma de atropello. ¿Cuál es el gran conflicto entre los médicos y la ARS? Ellos quieren establecer tarifas, las tarifas le pagan menos, le pagan retrasado, le pagan los códigos, hay que asignar un código. Nosotros aspiramos que el código sea el número colegiado. ¿Tú te colegiaste? ¿Cuál es tu número? 3553, bueno, ese es tu código. ¿Y entonces usted? hay dificultad con eso. ¿Cuál es el control que ellos quieren? Que no se incorpore más que un determinado número de Bueno, médicos. si yo tengo 5 cardiólogos,
Ya no quiero más. Entonces ellos son los que van a manejar y yo le voy a decir cómo lo van a manejar. No se debe. La intermediación... Al final son ellos los que terminan dirigiendo el proceso. Lógico. La intermediación en todos los países ha causado, de alguna manera, diferencias. Alguien me preguntaba ahora, y es una cosa que usted tocó, pero para dejar la inquietud de la persona, que dice, ¿tiene usted que ver con la cuota de recuperación? Usted mencionó ahorita lo de la cuota, que dijo que el gobierno la había quitado y después dijo de los 75 millones. ¿Cómo está funcionando el tema de la cuota? La quitaron en todos los sitios, pero ¿están recibiendo los hospitales la compensación? Sí, ha iniciado un proceso, eso hay que reconocerlo. Lo que me parece es que fue muy abrupto. Me parece que la cuota debió haberse retirado, la forma en pero que en se forma eliminó. escalonada. Sí. Porque inclusive si se intentaba dar un golpe político, ¿tú lo sentiste? Sí, no tuve ningún ninguna. ruido. El copago es algo parecido. Sí. No estamos de acuerdo tampoco. Digo, es preferible, porque eso golpea el bolsillo del usuario. Pero es preferible un servicio de calidad, de cierta calidad, con que alguien pague, a un servicio de malísima calidad y que sea gratis. Lo que pasa es que se ha invertido mucho dinero y la calidad no ha mejorado. Entonces, ¿por qué va a mejorar con el dinero del bolsillo de los usuarios? Es que Entonces, de nuevo no es solo gerencia, como recursos, tú lo es dijiste. gerencia. Exacto. Como lo dijiste ahorita. Gerencia. Mire, y finalmente, una última El pregunta. caso del SENMA, de la ADP. Yo tengo 17 años trabajando ahí. Y la ADP tiene razón. ¿Sabe de lo que habla? Así es. Mire, finalmente, con relación a las unidades de atención primaria, siendo la puerta de entrada del servicio de salud, usted hablaba de consenso. ¿Usted confía en que puede haber un consenso entre las ARS y las prestadoras de salud con relación a ese tema? Sí, yo siento eso. Además, yo soy de lo que pienso que en la carrera para alcanzar el éxito no gana el más fuerte ni el más rápido, gana el que tiene fe y pasión en lo que cree y en lo que hace. Entonces yo siento que hay una intención, que vamos a acompañarla y que vamos a vertir todo nuestro esfuerzo para que sea una realidad, no solo la atención primaria, sino la recertificación, no solo la recertificación, la pensión y la jubilación, que sea el 100%, que se nos agregue los incentivos, que haya más insumos para poder trabajar, que la red única sea una realidad y que se invierta en un bien preciado como la salud. Excelente. Doctor, pues nosotros agradecidos de esta conversación con usted, desearle suerte y ojalá que la vamos a necesitar. Y ojalá que conserve esos dos elementos que mencionaba ahora, fe y pasión, que posiblemente la va a necesitar. Así es. Nosotros decíamos anoche, antes de anoche, había muchos jóvenes en la juramentación y yo le decía, ese hombre que está allá en la lejanía, que está parado en una esquina y que está de pie, él está ahí esperando la felicidad y ese nunca será feliz. Porque a la felicidad no se le espera, se le procura. En eso estamos. Pues buena suerte y gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, y de esta manera despedimos al doctor Pedro Sin, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano. A continuación nos vamos a una pausa y al regreso